Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos con el doctor Carlos Garbelino, médico cardiólogo, reconocido médico cardiólogo de nuestra ciudad, de extensa trayectoria. Doctor, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, doctor, en esta oportunidad para hablar con usted, porque claramente ha sido, y ahora lo vamos a escuchar, fiel testigo de una parte importante de la historia argentina. Pero vamos para ponernos en autos. Doctor Garbelino hace la escuela primaria en la Escuela Brown, Sí. la escuela secundaria en la Escuela de Comercio. Sí. En el año 1967 comienza a estudiar medicina en la Universidad Católica de Córdoba. Sí. Se recibe en 1972. Y causalidad del destino, en el año 1973, con 24 años de edad, va a formar parte de los 7 médicos que cuidan del expresidente, ya la tercera presidencia. Usted está allí hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sí, día miércoles. Exacto. Doctor, primero vamos a comenzar. Relátenos esos inicios allí en Olivos, siendo parte de ese grupo de médicos que cuidaban del general Perón. Bueno, yo llego, me recibo el Día del Inocente de 1972 y en el 73 un grupo de médicos cordobeses me envían a Buenos Aires al servicio de cardiología, de cirugía cardiovascular del doctor Domingo Liotta a aprender a hacer un curso de 3 meses de la bomba corazón artificial, que es la que reemplaza el corazón en la cirugía cardiovascular, es decir, los reemplazos de válvulas, los bypass. Y estoy 3 meses trabajando en el italiano, aprendo, porque tenía un maestro que me enseñó muy bien, que fue el doctor Ricardo Pichel, que luego fue decano de la Facultad de Medicina de la Fundación Favaloro, sí, con el tiempo. Pasado esos 3 meses me vuelvo a Córdoba un día, y me presento a mi lugar de origen, de donde venía, y el compañero me dice: mirá, el equipo se rompió antes de empezar a trabajar porque se pelearon 2 médicos, 3, y el cirujano se volvió a Francia, así que esto no va a funcionar. Me acuerdo que llegué de Buenos Aires esa madrugada y a la noche tomé el colectivo para Buenos Aires y me volví al otro día al italiano y hablo con Domingo Liotta y le pedí trabajo. Y Liotta, que era secretario de Salud Pública del gobierno de Perón, tenía programado viajar a China con un grupo de médicos para operar en China y se quedaba sin el bombista, como se le llama. Y entonces uno de los socios de Liotta le dice: contratalo a Garbelino porque nosotros no vamos a poder operar. Y bueno, se da esa circunstancia que me contratan y yo empiezo a trabajar en el servicio de cirugía cardiovascular de Liotta. Como dijo usted, doctor, fuera de micrófono, estar en el lugar indicado en el momento justo. Hay que estar en el momento justo y en el lugar justo. Sí. Y se da esa circunstancia y yo empiezo a trabajar ahí. Mientras Liotta está en China y el hermano de Domingo, que se llamaba Salvador, estaba internado en el italiano con un médico, Perón, que vivía en Gaspar Campo, tiene un edema agudo de pulmón. Y lo atiende un partero que vivía a la vuelta de donde vivía Perón. Gaspar Campo es la calle de un chalet que estaba en Vicente López. Y ahí es donde vivía Perón. Y le ordenan armar un grupo de médicos y salen 6 médicos del italiano, pero ya de renombre, porque eran un especialista en arritmia, Guillermo de Lizalde, Alberto Tomagiro, un hemodinamista, Ángel Escandroglio y Raúl Cernesoni eran los que hacían la recuperación de la cirugía cardiovascular de los pacientes operados. Carlos Seara era un cardiólogo infantil que había, todo gente muy reconocida, y son 6. Como consecuencia de ese trabajo, le merma la cantidad de pacientes operados en el italiano, y un médico
conocido, y después fue conocido el hijo también, el doctor Amadeo Pisanu, le dice a Domingo que no podían seguir sin operar, que lo necesitaban a los dos médicos que hacían guardia con Perón, lo necesitaban en el hospital para recuperar los pacientes operados. Y yo en ese momento le estaba haciendo un trabajo de estadística a Domingo Leota, y Pisanu me mira, yo estaba en una habitación, ellos estaban hablando, y le dice, ¿por qué no lo contratás a Garbelino? Y lo mandás a Garbelino. Y Leota se pone los anteojitos en la punta de la nariz y te mira por arriba, dice, Garbelino, ¿usted quisiera trabajar? Sí, le digo, ¿cómo no? Y bueno, y ahí entré a trabajar en el grupo de médicos, en lugar de 6 éramos 7. Y por eso vuelvo a repetir, hay que estar en el lugar justo, en el momento justo. Bien, entonces ahí vamos a la segunda parte, ya adentro de lo que sería esas guardias que se vivieron en Olivos. Guardias de 24 horas. Primero en Gaspar Campo, sí, y después en Olivos. Y después en Olivos. Desde agosto de 1973 hasta el último día de Perón, que fue el 1 de julio de 1974. Doctor, ¿cómo fueron esas guardias? ¿Cómo fue ese diario allí con el entonces presidente Juan Domingo Perón? Ustedes nunca le dijeron presidente, no, sino nosotros general. Nos tratábamos de general y él nos trataba de mi hijo. Sí. Nosotros éramos sus hijos. Mi hijo acá, mi hijo allá. Y nosotros general. Entonces, a mí me tocó ciertas circunstancias de atenderlo, de revisarlo, de hacerle un electro. Una vez fue a ver unos aviones Mirage que había comprado la Argentina en la base aérea de Mariano Moreno, y fuimos en el helicóptero. En el helicóptero iba piloto, copiloto, detrás un asiento único para el general, y atrás iba el jefe de la custodia, iba el médico, iba su esposa, iba López Herrera, siempre. El jefe de la casa militar. Y a la vuelta, cuando volvíamos, Perón le empezó a faltar el aire, íbamos en el helicóptero. Yo me acuerdo que Perón se sacó el gorro de general y se abanicaba. ¿Qué podés hacer adentro del helicóptero? Y entonces le aviso al piloto que abriera las ventanillas, bajara de altura, donde hay un poco más de oxígeno, y que abriera las ventanillas, que entrara más aire. Y bueno, cuando llegamos a Olivos, Perón ya estaba bien. Bien. Es decir, hubo diferentes hechos que hicieron que nosotros a Perón lo tuviéramos que asistir. Al doctor Seara, por ejemplo, le tocó ir al Paraguay cuando fue en la Cañonera a saludarlo a Stroessner, que era un diluvio, llovía, y yo creo que ahí Perón empezó su decadencia física como consecuencia de eso. Doctor, si hablamos de la tercera presidencia de Perón, y usted estuvo allí en el día a día, bueno, incluso usted acaba de mencionarlos, ¿no? José López Rega y bueno, y la expresidenta Isabel, absolutamente cuestionados, no vamos a hacer historia aquí, pero ¿cómo se vivía ese ambiente allí, en Olivos? Nosotros no teníamos relación, porque nosotros estábamos, teníamos una ubicación en una habitación, estábamos en el chalet de huéspedes, que se llama, y era una relación de saludo y nada más, no era otra cosa. Jamás se habló de política, jamás se habló de otro tema que no sea el tema médico, siempre. Evidentemente, López Rega tenía una influencia muy importante sobre la expresidenta. Tenía una influencia. Isabelita es presidenta, evidentemente el que manejaba atrás era él, hasta que se tiene que ir por una movilización muy grande que le hizo la CGT. Una movilización masiva. Masiva, que fue en Plaza de Mayo. Pero vamos a retrotraernos a Perón estando vivo. Unos 10 días antes del 1 de julio, yo me acuerdo que Isabel Perón y López Rega viajan a Europa. Y Perón queda solo. El día que lo fue a despedir, cuando se viajaban, a la vuelta pasamos por el consultorio del doctor Cosio porque no se sentía bien, y por decisión propia de los médicos de guardia, en lugar de estar uno, decidimos estar 2.
hacíamos guardia de a 2. Porque ya lo veían muy mal. Porque no lo veíamos bien. Teníamos unos equipos Hewlett Packard, le hacíamos telemetría permanente, y ahí yo hablo de otro tema, de la soledad del poder. En el chalet presidencial, inmenso, el general Perón. Del otro lado de la puerta una enfermera y en la planta baja 2 médicos. Una soledad total. Solo ustedes lo acompañaban. Lo acompañaban. Por ahí podía venir un mozo, por ahí podía venir a lo mejor, pero no tenía actividad política. Uno que por ahí ha estado enfermo y tiene su esposa, sus hijos, su nieto, arriba siempre, pero él estaba solo. Solo. Y eso a mí me quedó grabado. La soledad del poder. Así es. Bien, doctor, ahora sí vamos al 30 de junio. Efectivamente. Al día siguiente. Me adelanto un día, el día 29, sí. El sábado 29, llegan de Europa López Rega y Isabelita, y es el día que él traspasa el poder. Bien. Ante escribano, eso es real, ¿sí? No es fraguado, y él firma, Perón, y la delegación del poder a su señora, que era la vicepresidenta en ese momento, y asume en forma interina el cargo de presidenta. Perfecto. Y ese día quiso entrar a saludarlo Cámpora, que era embajador en México, y no lo dejaron entrar. No lo dejaron. De eso me acuerdo. Bien, ese día usted estaba de guardia y al día siguiente fallece. El domingo 30 estuve de guardia, yo me fui el lunes primero a las 8 de la mañana, que fue el recambio, y a las 10 yo estaba así manejando la bomba, Liotta estaba operando, y a las 10 de la mañana nos comunican que Perón había tenido un paro. Liotta dejó de operar y se fue a Olivo. Nosotros terminamos la operación, nos pidieron una serie de aparatos y nos llevan en un auto que era el jefe de la custodia de Isabelita, se llamaba Luigi de apellido. Fuimos con Alberto Tamashiro y un anestesista que llevaba un respirador y llevaba un electroencefalógrafo. Y lo que sí me acuerdo es que Avenida Libertador en ese momento tenía una sola mano. Y nosotros íbamos toda Avenida Libertador contra mano. Y cuando quisimos entrar a Olivo, la policía de la provincia de Buenos Aires no nos quería dejar entrar. Y nos apuntaban con unas itacas la policía, y el jefe de la custodia sacaba el brazo con la pistola 45 en la mano. Nosotros terror atrás. Bueno, hasta que llegó la orden que nos dejaron pasar. Y bueno, se había hecho, había como 5 o 6 médicos, estaba haciendo la sistemática hasta que cerca de la 1 se le hace el electroencefalograma, que da una onda plana y se deja en ese momento la reanimación, y a la 1:15 es que se lo da por muerto, y ella, la presidenta, hace el anuncio al país por cadena nacional de la muerte de Perón. ¿Cómo la vio a Isabelita usted en esos momentos, que estaba ahí cerca? Estaba en el círculo rojo, estaba usted. Efectivamente. Estábamos los 6, 7 médicos, estaba Liotta, Cosio, el doctor Tayana, que era el otro médico cabecera, López Rega, que era una abejita que iba, venía y volteaba, y bueno, pero nosotros cumplíamos funciones de médico. No. Se limitaban a eso. Éramos rehabilitando, estábamos tratando de resucitar una persona que estaba en paro. Y yo le diría que la única diferencia fue que estuvimos 1 hora de las 10 hasta la 1:15, 2 horas y pico, y normalmente más de media hora vos no rehabilitás a un paciente porque ya sabés que hay daño cerebral irreversible, pero con él tuvimos 2 horas. Fue mucho más de lo que ustedes están acostumbrados. Desde las 10 y pico hasta la 1:15. Esa noche se hizo una capilla ardiente ahí en Olivos. Tuvimos que, a pedido de la Casa Militar, hacer algo para que no hubiese olor, que si hay olor. Y el tema más complejo fue al día siguiente, donde es trasladado el cuerpo de la residencia de Olivos al Congreso. Y
ese un día llovía, ese martes, una lluvia infernal. Y llegando al Congreso viene un teniente coronel que se llamaba Carlos Corral, que era jefe de la Casa Militar, y lo habla porque habíamos dejado un médico de guardia que en ese momento era el doctor Alberto Tamashiro. Si bien es japonés, pero nacido en la Argentina, sí. Sus padres sí eran japoneses, pero él es argentino. Y su especialidad justo es hemodinamia. Y le dice que hiciera algo para que el velatorio de Perón tenía que ser a cajón abierto, porque si no el pueblo le iba a prender fuego al Congreso. Tamashiro, con mucha habilidad, le busca una vena en el brazo, en la pliegue del codo, y le inyecta formol en todo el cuerpo con un sistema de presión, y bueno, gracias a eso se pudo hacer el velatorio a cajón abierto. Y de ahí viene... Entonces acá demistifica lo que se dijo siempre. Que le habían hecho, que habían traído un médico de Japón, porque vos tenés que rememorar a Evita, que un médico japonés, un tanatólogo, la embalsamó. Sí. Entonces, que era japonés, era un japonés, sí. Argentino, lo habían traído de Japón para embalsamar a Perón. Seguro. Pero no, yo no había hecho nada más es pasarle formol para que pudiera hacer el velatorio a cajón abierto. Exacto. Tal así que Alberto, que vivía, excelente persona, que vivía en Caballito, un día se encontró con puros periodistas japoneses en la puerta de su casa. Claro, todos querían saber. Información. Seguro. Doctor, ¿cómo fueron esos últimos días de Perón? Ya, obviamente, en franca decadencia física y demás, pero seguramente como todo ser humano en esos últimos momentos hay como momentos de lucidez. No, sí, él estuvo lúcido hasta el último momento. ¿Qué les decía? ¿Qué hablaba con ustedes? Muy poco, porque nosotros íbamos, lo revisábamos como médicos y nada más. No hablábamos de ningún otro tema. A lo mejor con alguno podía tirar algún tema y hablarlo. Y el día que se descompone, que muere, él había mejorado y tal así que estaba sentado en una silla en un jardín de invierno, donde tenía la cama al lado, y ahí se hace el paro cardíaco y se cae en la cama. Ahí, él estaba sentado. Había cierta mejoría. Pero bueno, se hizo toda la sistemática y no hubo forma de rehabilitarlo, ¿no? Y falleció. Nosotros lo vestimos, no te hice el cuento, le pusimos el traje general, fuimos nosotros. Ustedes lo vistieron al general Perón para el velatorio. Sí. ¿Cómo fue eso? Ya pasado el mediodía de ese 1 de julio, sí. A la tarde, al atardecer. Bueno, medias, pantalones, la camisa, el nudo de la corbata, el saco, todo completito. Todo vestido de general, como estaba. Claro, porque uno lo escucha, doctor, a usted, y digo, una cosa es, digamos, conocerlo, ustedes, o usted llega a Perón, de la historia nacional, sea de la ideología que sea quien fuere. Te quiero decir, de los 6, después yo fue el 7º, sí. Ninguno había hecho política, ninguno era peronista, ninguno, yo creo que ni antecedentes nos averiguaron, por lo menos lo que nosotros sabíamos. Por eso el día de hoy seguramente los 7 de ustedes dan notas de lo que fue aquella época. Ciertamente. Podemos contarlo. Son testigos fieles de esa parte de la historia. Sí. Bien, ahora doctor, salimos de aquel 1 de julio de 1974, bueno, pero usted sigue estando en el equipo médico y ahora de la presidenta Isabel Martínez de Perón. Sí, a los 30 días nos llaman de vuelta. Primero nos dieron un recordatorio a los 7 médicos y a los 3 médicos de cabecera y a los jefes de custodia respectivos, un recordatorio, y nos invitan a que si podíamos formar nuevamente el equipo para cuidar a la presidenta. Y de los 7, yo creo que éramos
5 e ingresó uno nuevo, 6, formamos el equipo que la cuidamos igual que a Perón, pero a Isabel Perón, Sí. que era la presidenta en ese momento. Una mujer sumamente vulnerable. Sí, Absolutamente. totalmente vulnerable. Incluso usted estuvo allí, me decía, en Ascochinga, que fue en septiembre de 1975, cuando Isabelita va con las esposas de los comandantes, de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Cuando ella pide permiso como presidenta y asume Ítalo Argentino Luder, que era el presidente de la Cámara de Senadores, y ella va a Ascochinga, que era un lugar de descanso de la Fuerza Aérea, y las 3 compañeras que llevaban eran las esposas de los 3 comandantes en jefe. Es decir que yo calculo que ya estaba siendo manejada. Y bueno, López Rega no estaba. López Rega ya no estaba, existía. pero igualmente después del fallecimiento de Perón, él estuvo allí igualmente. Estuvo unos meses. ¿Y ahí se notó más ese vínculo? Sí. Quedó totalmente evidenciado. Evidenciado. De la influencia que él tenía sobre ella. Que era total y absoluta. Efectivamente. ¿Qué nos puede decir de López Rega? Su opinión por haber estado cerca. Personalmente no te puedo decir nada, porque prácticamente la relación era el saludo. Lo que sí conocíamos y convivíamos con la gente que trabajaba con él, sus custodios. Bien. Que no eran santos de mi devoción. Bien. Más que claro. Bien claro. Bien, doctor, llegamos al 24 de marzo de 1976. Usted sigue como médico allí y ahí ya encontramos a una Isabel Perón que, bueno, directamente la sacan del poder y, bueno, y usted estaba allí también. A Isabel Perón la sacan esa noche, se sube el helicóptero. El piloto del helicóptero era amigo nuestro porque almorzaba y cenaba con nosotros. Y cómo se dan las vueltas. Y él es el que sale en helicóptero de la Casa Rosada y en lugar de ir a Olivo, el helicóptero baja en el aeroparque y la estaban esperando, la suben en un avión y la llevan al Mesidor. Ahí fue el golpe de Estado. Creo que fue un martes a la noche. Yo estaba de guardia el miércoles, porque yo no recuerdo si era miércoles 24 o miércoles 25. Y yo a las 8 de la mañana entré a Olivo, como entraba siempre, con un Fiat 600 que tenía. El 24 de marzo de 1976 el doctor Garbelino entró a Olivos con su Fiat 600. Con un Fiat 600. Que después mi primer auto, un Fiat 600 modelo 74. Y la calle estaba llena de soldados, tanques. Yo entré a Olivo como forma habitual, porque me conocían a la entrada, tenía mi credencial. Y como a la media mañana viene un oficial, no sé, coronel o general, coronel calculo yo, y me dice: doctor, usted ya no tiene paciente para quien cuidar, vuelva a su lugar de origen. Y bueno, porque la presidenta ya no está. Ya no está. Me subí al auto, me volví y me fui a mi casa. Lo que yo agradezco a Dios que no fue uno de los desaparecidos. Claro. Digo, tuvieron piedad con ustedes. Porque a lo mejor nos conocían. Que con los 7 médicos. Que cumplíamos funciones médicas, no teníamos ninguna parte política. Fueron los mismos 7 médicos que ingresaron en el año, un año y medio atrás y estuvieron igual con Isabelita, siguieron. Salvo 1 o 2, los otros 5 sí. Sí. Hay otra anécdota que me gustaría que la replique aquí, porque fuera del micrófono la contaba, y es esa medalla que les regaló Isabel Perón a la semana de haber fallecido. A la semana de Isabel Perón nos invita a tomar un té, y a los 7 médicos, a Pedro Cosio, que es médico con el cual tenía relación directa, con Domingo Leota, que nosotros respondíamos a Domingo Leota, y el doctor Tayana, más Juan Esquer, que era el jefe de la custodia de él, de Perón, y nos entrega una medalla a cada uno.
Es una medalla muy linda, Sí, que yo todavía la conservo. la conserva. Porque sé que algunos médicos le fueron robadas, les entraron a su departamento y se las robaron. Bien. Y bueno, esa fue Ese fue su paso por parte de la historia argentina y bueno, y en un lugar, en el círculo rojo de la historia argentina de esa época. Ese era el círculo de esa época. Doctor, lo último y a nivel personal, ¿es por esa parte de su vida, digamos, estando allí, que usted es justicialista? Mirá, yo no hice política. Porque obviamente recordemos que usted también fue senador. Ni en la época de estudiante. Que normalmente uno se mete en los grupos estudiantiles. Yo no hice política. Vine a Victoria con 27 años. Tampoco hice política, me dediqué de full a la profesión. Y yo creo que viendo la parte social, porque fui director del hospital, hice la carrera hospitalaria rindiendo a los diferentes médicos asistentes, médicos jefes, y llegué al cargo más alto siendo el más joven que fuera jefe de servicio, ganado por concurso el cargo, y uno veía, es decir, de qué manera uno puede ayudar a la población. Y una persona que era muy viva, muy inteligente y muy capaz, me hizo chequear, hizo una encuesta sobre mí, y hacía 20 y pico de años que era médico, y tenía una imagen positiva del 50%, por decirte. No tenía imagen negativa, pero el 40% de la población no me conocía. Es decir, que tenía una posibilidad de crecimiento dentro de la política importante. Y bueno, como consecuencia de esto, me lancé a la política. Y cuando las cosas no me gustaron, me retiré. Después de 2 periodos. Siempre le tiene el recuerdo de Perón cuando llevó a cabo, o sobre todo cuando estuvo en la legislatura provincial, bueno, más allá de haber estado como director del Hospital Fermín Salaberry, ¿cómo actuaba ese recuerdo o eso de haber estado tan cerca de un expresidente tan popular y tan masivamente reconocido en las acciones suyas diarias? Yo lo enfoqué y todo el trabajo me lo dediqué a la parte de salud, porque era la forma, es el tema que yo conocía, porque había hecho un curso para ser director del hospital. Yo hice un curso de 2 años que se llamaba Sistemas Locales de Salud, que lo dio la Universidad de La Plata, durante 2 años, hasta que presenté la tesis y todo. Y fui presidente de la Comisión de Salud durante los 2 periodos. Y yo creo que, enfocándolo desde ese punto de vista, yo pude ayudar muchas cosas. Fuera de eso, había que pelear como gato panza arriba, diría yo, para conseguir fondos para la ciudad, para escuelas, para el mismo hospital, para las salas, para los SIC del campo. Pero trabajando siempre en lo que yo sabía, que era la salud.
Se ha emocionado en reiteradas oportunidades a lo largo de esta nota. Bueno, sobre todo cuando lo menciona a Perón. Así es. Sobre todo cuando lo menciona Perón. Soy re jodido. Sobre todo cuando lo menciona. Pero bueno, doctor Carlos Garbelino, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo queda muchísimo más por contar, debe tener muchas historias, pero claramente... Hay historias que se pueden contar y hay historias que no se pueden contar. Vamos a dejar otras que seguramente no se pueden contar porque estuvo muy cerca ahí de un expresidente muy vulnerable en su salud, de otra expresidenta muy vulnerable en su accionar. Efectivamente. Pero bueno, desde agosto de 1973 a marzo de 1976 usted estuvo allí en Olivos, en La Rosada, estuvo allí en donde transitaba la historia argentina. Donde estaba el presidente o la presidenta, ahí estábamos nosotros. Junto a sus 6 colegas. Efectivamente. El grupo de los 7. Efectivamente, el grupo de los 7. El grupo de los 7. Muy bien, doctor Carlos Garbelino, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias.